Cuando les pregunten quién es un verdadero genio mangaka, nunca se olviden de mencionar al bueno de Neji. El hombre lo ha hecho de nuevo. Con Sentai ha demostrado que no solo es capaz de crear el único harem bueno, sino que también puede hacer una de las historias sobre antihéroes más entretenidas que he tenido el gusto de leer. Escucharon bien, me leí los 145 capítulos que tiene este manga en la actualidad. Me los fumé en 2 días y debo decir que si bien mi primer contacto con esta obra se dio gracias al anime, yo no les recomendaría tomarlo como la mejor referencia. Es decir, el anime me gustó, pero claramente se notaba que el ritmo estaba siendo demasiado apresurado. Ocurrían demasiadas cosas por capítulo y es que desgraciadamente Neji no ha tenido mucha suerte con las adaptaciones de sus mangas. ¿Recuerdan todas las quejas que tuve con la segunda temporada de Las Quintillizas por el hecho de que se habían saltado varios capítulos e incluso habían cambiado el orden de los eventos? Bueno, con Sentai pasó lo mismo, pero elevado a la 10ª potencia. Comprimieron 51 capítulos de manga en 12 de anime, y dado que los capítulos de este manga eran más o menos largos, la rusheada fue bárbara. Neji es una autora que le gusta construir su historia desde los primeros capítulos. Cada diálogo, cada acción, cada interacción entre personajes tiene su importancia, y cuando cortan todo eso, la historia pierde muchísimo. En el anime tú ves el arco del examen y piensas que todos los cadetes son unos NPCs sin relevancia, pero no es así. Esos desgraciados son importantes y en el manga se aseguran de que tú los veas de esa manera. Hay interacciones que determinan el futuro del protagonista y cuando salga la segunda temporada o el segundo cour, porque ya está anunciado que va a salir más contenido animado de esta obra, se va a sentir muy sacado de la nada cuando cierto escuadrón elija D para sus filas. Es por esta razón que las impresiones que les voy a dar a continuación serán sobre el manga. Es cierto que voy a utilizar imágenes del anime porque así me evito recortar paneles del manga, además de que también me ayuda con el copy, pero tengan en cuenta que lo que hablaremos aquí será sobre el manga. Aclarado eso, ahora sí, comencemos. A diferencia de otras historias donde los protagonistas son héroes o villanos, en Sentai el protagonista se encuentra en el medio, es decir, es un antihéroe. El soldado D es alguien que ha vivido sus 13 años de existencia siguiendo las órdenes de otros. Siempre ha vivido por el bienestar de seres que se encuentran más arriba en la jerarquía de poder. Al principio tenía que servirle a los ejecutivos o líderes invasores, sus creadores, y tras la caída de estos se convirtió en el esclavo de los Dragon Keepers o guardianes dragón. Realmente no hubo mucha diferencia con ese cambio de administración. Es decir, tanto los invasores como los humanos ven a los Dusters como unos simples debiluchos que solo sirven para hacer sacos de boxeo, pero el hecho de ser dominados por seres que considera sus enemigos genera un gran sentimiento de impotencia y resentimiento en D. Cansado de protagonizar 999 derrotas en las batallas dominicales, batallas arregladas entre los Dusters y los Guardianes Dragón para mantener una falsa imagen en la sociedad de que todavía existe una guerra, D decide escapar de esa vida para intentar vengarse por todas las humillaciones que le hicieron pasar. Aquí es donde comienza la historia de un hombre que quiere dominar el mundo sin tener ninguna clase de plan y cuya única ventaja es la poca o nula relevancia que le dan sus enemigos. Nadie se toma en serio a D, a nadie le interesa eliminarlo y eso es justamente lo que hace que este protagonista funcione. En cualquier momento podría mandarlo con San Pedro, pero como todo el mundo lo subestima, siempre consigue sobrevivir. Puede parecer conveniente, pero no lo es, ya que esta característica forma parte del desarrollo del personaje. Lograr ser reconocido como una amenaza es algo que motiva al protagonista a no rendirse. Se suponía que su papel en las batallas dominicales era el de villano amenazante. Pues bien, hacer que ese papel se convierta en una realidad será su mayor reto. La obra misma se encarga de darle picante a este tema. El mejor ejemplo es esa escena en donde el Keeper Rojo lo intercepta cuando está a punto de robar su arma divina. Rojo reconoce de inmediato a D por su aspecto humano. Recuerda que fue uno de los reclutas que había entrenado pocos días antes, pero cuando cambia su forma de Duster, el Rojo pierde completamente su interés en él. Ni siquiera recuerda que D fue ese soldado renegado que intentó pasarse de listo en la última batalla dominical. Ese es el tipo de actitud que le da sentido a la existencia del protagonista, y el hecho de que el seiyuu de Rojo sea el mismo de Gojo hace que de forma inconsciente escuchemos ese "Yowaimo". Por eso es tan importante que más adelante en la historia el Keeper Azul lo reconozca de inmediato como el tipo que le robó el arma divina al Rojo, arma que justamente consiguió quitarle al loco ese debido a su exceso de confianza. Poco a poco D consigue ganarse el respeto de otros, y podría decirse que la fuerza de los vínculos, además de su suerte, son los responsables de que haya llegado tan lejos. Y menciono la fuerza de los vínculos porque esta es una obra en donde tener compañeros es algo muy importante.
Al principio quería hacerlo todo por su cuenta, creía que él solo sería capaz de matar a todos los Dragon Keepers, pero simplemente eso no era posible. Durante su primera pelea contra Hekiru, el cobarde dice algo que marcaría al protagonista de forma inconsciente. Mis convicciones han sido modeladas a partir de las conexiones que hice con otros. No importa cuántas caras imites, estás solo. Es increíble que uno de los tipos más hipócritas de este manga haya dicho tremendas palabras, pero funcionaron muy bien como foreshadowing para D. En ese momento el protagonista se preguntó en dónde carajos iba a conocer personas siendo un invasor, cómo carajos iba a hacer para conseguir ese poder de los vínculos, y es justamente ese mismo día donde conoce a una persona que le hace cambiar para siempre, Sakurama. Sakurama es un personaje muy idealista. Confía plenamente en que la convivencia entre humanos e invasores es posible y hace muchos esfuerzos por reformar y o exponer a los Dragon Keepers. Un detalle que no te muestran en el anime es que el escape de D solo fue posible porque Sakurama se hizo el boludo y lo dejó pasar. No te lo dicen directamente, pero te lo van a entender con el diálogo que tiene con Susukiri luego de la batalla dominical. Y sumado al hecho de que ambos se interesan por el nuevo recluta /D, es obvio que desde un principio sabían quién era. La misión de Sakurama durante la primera parte de la obra es ayudar a D a pensar en lo que realmente quiere. No puede simplemente andar por el mundo creyendo que tiene que luchar contra todo aquel que se le atraviese. Puede que los líderes quisieran acabar con toda la humanidad, pero ¿qué pasa con él? ¿Es esto lo que quiere? ¿Es esa la conclusión a la que llegó después de conocer a todo tipo de personas que lo ayudaron cuando nadie más lo hizo? El sueño que tuvo sobre cómo sería el mundo si los invasores lo dominaran no le gustó mucho que digamos. D nunca se había detenido a pensar si los ideales de los líderes estaban en sintonía con los suyos, y tras comprender que para ellos los Dusters no eran más que unos peones que solo servían para morir en la batalla, el protagonista decide tomar su propio camino. Siempre he vivido mi vida siguiendo lo que otras personas sienten que es correcto. Eso se lo dijo Sakurama antes de entregarle su identidad. Y esas serían unas palabras que D nunca podría olvidar. Gracias a ellas logra comprender que su vida no tiene por qué estar condicionada por las decisiones de otros. Que se jodan sus superiores, sean de donde sean, acabará con ambos. Con los Dragon Keepers que lo humillaron por años y con los líderes a quienes no les importó para nada su situación. Esa es la respuesta a la que llegó luego de entender que tanto sus enemigos como sus aliados podían provenir de cualquier lugar. Podía tener de enemigos a los líderes invasores, así como también podía tener aliados humanos. Su tiempo como cadete lo ayudó a confiar en otros, y es por eso que las interacciones que tuvo con gente como Kurusu, Usukubo y Sakurama son tan importantes en este primer arco, y es una lástima que en el anime se hayan saltado la mayoría. Una de las cosas que mejor hace Neji es darle personalidad a todos y cada uno de sus personajes. Gente que en el anime parecen simples NPC son muy relevantes para la historia. El mejor caso es el de Ishikawa, el veterano de 30 años que seguía intentando convertirse en un guardián de color. Honestamente 30 años no es una edad tan alta, es decir, probablemente Rojo y Azul también tenían 30, pero supongo que el chiste estaba en que Sojiro seguía siendo cadete. Pero aunque fuera un sin color, el tipo ya era un héroe. En el pasado había salvado a nada más ni nada menos que al aspirante a primera clase Hisui, esa chica con uniforme de secundaria con un carácter tan fuerte y que menospreciaba a los nuevos reclutas. Consideraba a ese loco como un héroe de verdad. Hasta había pensado en ofrecerle ser parte de su escuadrón, pero sabía que el hombre no aceptaría ascender de esa manera. Este tipo de desarrollo es el que se comió con patatas el anime, y es una lástima porque este tipo de interacciones son las que hacen que los personajes secundarios tengan peso en la historia. Por ejemplo, ya que estamos hablando de Hisui, quien por cierto es el mejor personaje de este manga, durante el examen ella siempre mostró un gran interés hacia el protagonista. Le agradaba su actitud cuando tenía que luchar de frente contra otros, y ese interés es lo que determina el destino de D en el siguiente arco. En esta historia siempre hay que prestar mucha atención a este tipo de cosas. Con qué personajes se interactúa más, de qué forma se llaman entre sí, si con su nombre, con sus apellidos, con un apodo, qué cara hacen cuando pasan tiempo juntos. Este tipo de detalles hacen que los personajes no se sientan planos, y se puede notar que la experiencia de Neji con las quintillizas le ayudó un montón en ese aspecto, ya que ese tipo de mangas se enfocan mucho en las reacciones de los personajes, en cómo pueden cambiar sus expresiones dependiendo de lo que está ocurriendo. Ya para terminar con este video tenemos que hablar de su mundo y sus misterios. Al principio nos hacen creer que los Dragon Keepers lograron crear el mundo ideal, un mundo sin crimen y sin invasores. El protagonista también se cree esa mentira. Cree que fuera de las batallas falsas de los domingos no existen más invasores causando estragos.
La realidad es que el mundo de este manga está patas arriba. Por un lado tenemos que no todos los líderes fueron exterminados y poco a poco desde las sombras han ido ganando poder. Peltrolas solo fue el principio. Y por otro lado tampoco podemos fiarnos de los supuestos héroes de esta historia. Los Dragon Keepers son una organización corrupta. La cara de la empresa, Sousei Akabane, el rojo, es tremendo hijo de puta. Mata a personas por deporte y los secretos que existen detrás del poder de esta organización son demasiado turbios, tanto así que tienen todo tipo de ejecutores para eliminar a todo aquel que intente revelar la verdad al público. Es un mundo bastante complicado, hay mucha corrupción, está demasiado podrido, pero tampoco voy a engañarlos. El propósito del primer arco es mostrarnos el mundo de esa manera, es decir, quieren que veamos las cosas de esa manera tan sesgada, tipo todos los líderes son malos, todos los Dragon Keepers son malos y D es el único que tiene una causa justa para luchar, pero en realidad no es así. Aquí hay muchos matices. Dentro de los Dragon Keepers no todos son unos bastardos, al menos un 5% son buena gente, y en el siguiente arco nos daremos cuenta de ello cuando D se ha asignado a su nuevo escuadrón, y en el caso de los invasores pasa más o menos lo mismo. No todos los líderes piensan de la misma manera, no todos quieren acabar con la humanidad, algunos simplemente quieren vivir una vida tranquila. Sentai es una obra que trabaja muy bien las diferentes perspectivas que tiene cada personaje. No todos ven el mundo de la misma manera, todos tienen sus propios problemas y no necesariamente siempre tienen que coincidir. A mí me gustó mucho esta obra, como les dije al inicio me la fumé en 2 días y tengo muchas expectativas para lo que viene. Las revelaciones que hemos tenido en los últimos arcos son para caerse de la silla, sentarse y volverse a caer, entonces en mi opinión este es uno de los mejores shonen de peleas que hay actualmente en emisión. Y si no lo están leyendo, pues ¿qué están esperando para hacerlo? Porque de verdad, créanme cuando les digo que vale la pena. Ya para finalizar, antes de que alguien en los comentarios lo pregunte, porque sé que lo van a preguntar, los conozco, mi obra favorita de Neji sigue siendo Las Quintillizas. ¿Qué quieren que les diga? Es una obra que me gusta mucho y eso no va a cambiar en el futuro cercano. Aunque eso sí, ojito con el romance de Sentai porque hay unos momentos que prometen mucho y conociendo a Neji, sé que hará las cosas bien.